Quiero iniciar leyendo un prólogo de un libro de Sugel Michelin. Tiene como título De parte de Dios y delante de Dios. El prólogo lo hace Paul Washer y dice: durante las últimas décadas, la Iglesia se ha ido alejando más y más de la clara enseñanza de las Escrituras y se dejó llevar sin dirección, sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dios y su gloria fueron removidos del centro del escenario y la búsqueda del hombre por la realización personal y la autosatisfacción se apoderó de la escena. El Evangelio y su llamado al arrepentimiento y la fe fueron reemplazados por una débil declaración de fe y un llamado para que el hombre repita una oración. La exposición clara de las Escrituras ha sido silenciada por astutas homilías, historias pintorescas y una fervorosa súplica que lleva poca sustancia y provee incluso menos nutrientes verdaderos. La genuina obra del Espíritu ha sido falsificada por la emotividad y el entusiasmo, fuego sin calor, espiritualidad sin piedad y supuestas revelaciones que contradicen la infalible revelación de las Escrituras que el Espíritu ha inspirado. Como consecuencia, la misión de la Iglesia en el mundo se ha visto frustrada en gran manera. Su testimonio quedó manchado por lo mundano y la carnalidad, y su mensaje ha llegado a perder la unidad e incluso se volvió contradictorio. Pastor Jair, bienvenido. Gracias. Nos alegra mucho tenerlo aquí para que entienda lo que lee. Bienvenido también al Pastor Gerson, compañero de trabajo. Bueno, una gran oportunidad de parte de Dios de poder estar aquí conversando un poco y charlando un poco acerca de este hermoso tema. Bueno, un saludo para todos, qué bueno estar aquí, gracias por esta invitación, me siento honrado estando aquí con ustedes, es una bendición para mí compartir este momento. Pastor, le damos la bienvenida. Gracias. A todos las personas que nos siguen, un gran abrazo, un saludo, y hoy tenemos un tema especial, un tema acerca de la predicación, y quién más para tratar este tema con nosotros que el Pastor Jair Restrepo. Gracias. Como decía Pablo, le damos la bienvenida, agradecemos mucho. Amén. Y queremos que nos cuente un poco su recorrido como predicador. Dios le ha bendecido, Dios lo ha usado, lo usa de una manera especial. Pastor, ¿cuánto tiempo lleva usted predicando? Son muchos años ya el tiempo ha pasado. Y de predicar, pues como pastor, 30 años ya. Llevamos en el ejercicio de la predicación. ¿Padre de cuántos hijos? Padre de 3 nomás. 3 nomás. Mellizos y la nena, la reina. Dios lo ha bendecido mucho, su ministerio y Gracias todo lo a que Dios. Dios le ha dado. Pastor, cuéntanos un poquito de la parte profesional que Dios le ha permitido. Gracias. hacer. Siempre para mí el estudio fue parte esencial de la vida, siempre. De niño, de jovencito, siempre lo tomé como algo muy importante. En los momentos cruciales de mi vida, siempre defendía el seguir estudiando y estudié con muchas dificultades, pero logré sacar adelante en mi estudio. Me gradué en Bogotá de bachillerato y cuando precisamente terminé el bachillerato, que iba a empezar mi formación profesional en lo que era la contabilidad y la administración de empresas, que me gustaba mucho, se dio la oportunidad de venir a Pereira y entonces por ese lado quedó el sueño pues ahí como medio esperando. Pero como siempre era mi pasión estudiar, entonces empezamos a estudiar, a formarnos primero de una manera empírica, leyendo muchos libros, aprendiendo mucho de la lectura, y luego empezamos a estudiar ciencias religiosas con una organización de Cali. Empezamos a estudiar, luego hicimos parte de la fundación del Instituto Bíblico, aquí en el distrito número 4. Nosotros fundamos el Instituto Bíblico y pasó lo mismo que pasa ahorita con esta crisis. Nos lanzaron, nos tiraron y nos tocó aprender. No solamente íbamos aprendiendo, sino que íbamos enseñando, y así fue que se formó el Instituto Bíblico, no solamente aquí en el distrito, sino en Colombia. La verdad, la mayoría empíricos en el asunto,
pero con mucha pasión por hacerlo. Luego seguí estudiando, estudié hebreo, estudié griego, muchos cursos, muchas cosas, pero ya la parte más, por decirlo, más académica fue cuando viajé a Costa Rica, que me enviaron como misionero a Costa Rica. Ahí sí ya empecé a estudiar formalmente en la Universidad Bíblica Latinoamericana, que es, la verdad, lo digo con humildad, pero es una tremenda bendición, la mejor universidad en América Latina de teología. Y ahí empezamos a formarnos con personas de un conocimiento muy amplio en teología. Y es una universidad que tiene una biblioteca enorme, entonces para mí era un deleite irme un día entero a esa biblioteca, era una cosa espectacular. Ratón de biblioteca. Sí, me gusta mucho y me gustó mucho esa experiencia. Siempre le digo a mi esposa, el crecimiento teológico en Costa Rica fue fundamental y fue impresionante. Entonces estudié ahí, luego hice, las carreras en Costa Rica se dividen en dos. Entonces la licenciatura y el bachillerato en la carrera. Entonces yo hice el bachillerato en una universidad, hice el Instituto Bíblico en la UVL, estuve y terminé el Instituto Bíblico ahí y hice el bachillerato en teología en otra universidad de ahí de Costa Rica. Y últimamente pues estudiamos también con John Maxwell en los Estados Unidos, hicimos el coaching ontológico y la formación que hicimos también en liderazgo y en oratoria. Entonces ahí vamos y seguimos. Hice también aquí el coaching ejecutivo con la Universidad Nacional y ahí vamos y lo que resulte para estudiar. Sí, seguiremos estudiando. Le felicitamos. Gracias. Seguramente se ha notado todo el esfuerzo que ha hecho por aprender, se nota mucho en la predicación y gracias a Dios por ello. Vamos hoy a hablar de un tema sumamente importante que nos compete a todos, líderes, predicadores, pastores y laicos por igual. Vamos a hablar de la predicación. Sin duda, la predicación ha sido indispensable en el cristianismo. De hecho, si notamos la Biblia, Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo los apóstoles, los discípulos, siguieron el mensaje de Jesús, la proclamación del reino de los cielos. Pastor, ¿en qué consiste la predicación cristiana? Tremenda pregunta que estuve investigando mucho y los teólogos siempre llegan a una misma conclusión, que es mejor vivirla y no definirla. No saben cómo definir la predicación, pero de pronto sí saben expresar lo que se vive. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 y 2, es contundente en hablarnos algo que debería ser el centro del trabajo de un pastor, ¿sí? Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quiere decir que la labor fundamental de un pastor debe ser la predicación. Eso fue lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Es la función primordial que debe tener el pastor. Función primordial, predicar. ¿Dónde empieza la situación que se nos empieza a complicar, como lo leía Juan Pablo en el prólogo? ¿Dónde se empieza a complicar? En que es una función tan recurrente, que la hacemos tantas veces en la semana en la iglesia, que pareciera que empieza a perder importancia. Entonces, cuando alguien hace algo tan recurrente que la gente lo está viendo, como que eso empieza a perder importancia. Pero ¿qué podríamos definir como predicación? Dice que la predicación sería un discurso o un mensaje que se extrae de las Escrituras, pero que tiene unos componentes muy especiales. Y dice que se debe transmitir con autoridad, se debe transmitir con convicción, se debe transmitir con pasión, se debe transmitir con urgencia, pero algo fundamental que encontré es que se debe transmitir con compasión. También tenemos que direccionar lo que tiene que ver con la predicación como no solamente un mensaje que se
que podemos difundir o un mensaje que salimos y presentamos delante de un grupo de personas. Creo que la contundencia de la predicación está en lo que de verdad significa la predicación. La predicación es un arma y creo que ahí está el detalle que debemos descubrir los predicadores para que usemos esa arma con contundencia. Eso fue lo que el Señor hizo de la predicación, un arma poderosa. Entonces dice 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la predicación es un arma muy poderosa. Y aquí es importante hacer la aclaración que la predicación es un arma poderosa, que Dios la define como la locura de la predicación, pero no podemos hablar de la predicación como la predicación loca o como los predicadores locos. Eso no va, eso no tiene nada que ver con la predicación. La predicación debe ser algo muy serio, con mucha elegancia, porque estamos representando al Dios Todopoderoso. Entonces, entenderla como el arma poderosa que Dios usa. Y hay algo muy importante en la predicación, demasiado importante, y es que la misión que el Señor encarga en los 4 evangelios, a cada evangelio Él le da un método, ¿sí? Cada evangelio tiene un método para cumplir la misión. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Mateo, cuando hablamos de Mateo, la metodología que usa Mateo para cumplir la misión es el discipulado, ¿sí? Vayan a las naciones y hagan discípulos, ¿sí? Entonces el método para Mateo es hacer discípulos. Cuando hablamos de Lucas, el método que Lucas está enseñando es la absolución. Entonces vayan y prediquen a todo el mundo el perdón de pecados en el nombre del Señor. Entonces el método de Mateo es la absolución, es ir y anunciarle a la gente que hay perdón. El método de Juan es ser enviado, porque no existe un predicador si no es enviado, ¿sí? ¿Quién les predicará si no fueran enviados? Entonces, el ser enviado es la parte previa del ser un predicador, ¿sí? Para poder ser un predicador debe ser enviado por el Señor. Pero cuando llegamos a Marcos, la contundencia es impresionante. Marcos, la metodología de Marcos es la proclamación, el anuncio, la predicación. Entonces Marcos es el que ordena: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? Cuando hay proclamación, cuando hay predicación, hay confrontación. Eso es fundamental entender. Yo no puedo pararme en un púlpito a predicar sin que se produzca una confrontación. Y la confrontación se produce en muchas áreas. Se confrontan las fuerzas del mal, porque en Marcos capítulo 1 empieza hablando de cómo Juan era un pregonero, ¿sí? Empezó a pregonar y a predicar y pregonaba. Luego de que Juan es llevado a la cárcel, Jesús aparece predicando, ¿sí? Desde que empieza el Nuevo Testamento nunca ha cesado un tiempo sin que haya un predicador. Siempre ha existido quien predique. Siempre lo levanta Dios. Siempre Dios levanta en este tiempo. Recuerden que el Antiguo Testamento termina con 400 años de silencio, donde no hubo quien anunciara, donde no hubo predicador, donde nos quedamos sin oír a Dios. Pero desde que empieza el Nuevo Testamento nunca ha cesado quien predique, porque es el arma de Dios, es el arma poderosa que Dios tiene, y a través de esa arma confronta. Entonces se confrontan las fuerzas del mal, se confronta el pecado de la gente. Entonces, si nosotros entendiéramos la gran dimensión que tiene la predicación, lo haríamos con mucha responsabilidad. Qué interesante lo que dice el pastor, que la predicación es un arma. De hecho, recuerdo que Efesios capítulo 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. Así es. Y la única arma de ataque que tiene el cristiano con la armadura de Dios es la espada del Espíritu, La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Pero no hay más armas. El resto del vestido Es de protección. es de protección. Te protege. Y el arma de ataque es la palabra de La Dios. palabra de Dios. Qué bonito. Vamos a la segunda pregunta, pastor. A partir del primer siglo hasta hoy, o cada generación ha enfrentado distintas situaciones, distintas cosas que han pasado a nivel mundial, ¿cierto? En el siglo III fue un tiempo de mucha apologética. La Edad Media fue un despertar a partir de la Reforma, que revolucionó por completo la enseñanza. Y en la década de los 80 fue una guerra espiritual. Pero ahora estamos viviendo un tiempo teológico muy diferente, muy diferente. A raíz de toda la cuarta revolución industrial, por así decirlo, la revolución digital, la revolución de los medios, de las comunicaciones, surge un nuevo despertar de la parte teológica, de la parte de la predicación. Entonces, ¿cómo debería ser la predicación bíblica para esta generación? Ok. Tenemos que partir de una base. O sea, todos los predicadores predicamos de acuerdo a nuestra corriente teológica. Entonces, por ahí ya empezamos también a tener un problema, ¿cierto? Porque lamentablemente los seres humanos somos de extremos. Entonces, o nos vamos al extremo de defender mucho lo que nosotros creemos como cierto, o nos vamos al extremo de secularizar y ponernos como al orden de lo que la gente diga. Entonces, ¿defendemos y nos hacemos enemigos de todo el mundo? ¿O queremos hacernos amigos de todo el mundo sin defender la verdad? Entonces, esos dos extremos nos hacen daño. La predicación bíblica no está tirada ni a este lado ni a este lado. La predicación bíblica va en el centro. Para poder que tengamos una predicación bíblica, definitivamente tenemos que contextualizar el mensaje. Necesitamos un mensaje contextualizado. ¿Qué quiere decir esto de un mensaje contextualizado? Tú lo dijiste claramente, me pareció muy acertado eso que hiciste en la Edad Media, en los 80s, ¿sí? En el siglo III. ¿Cuál fue la historia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo el hombre va evolucionando? Y cuando hablamos de la evolución, que no nos van a entender los hermanos que estamos defendiendo la teoría del evolucionismo. No, estamos hablando de que los seres humanos evolucionamos en conocimiento, en prácticas, en cultura, en todo. Pero también en teología. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que lleva al hombre a esa evolución? Y es el cambio social. A medida de que los cambios sociales se van presentando, las personas van evolucionando en su pensamiento. Ese pensamiento es el que hace que la gente, ¿sí?, entonces tenga ciertas conductas, ciertas formas de hacer las cosas. Por eso la predicación debe ser definitivamente contextualizada. ¿Por qué la predicación en los Estados Unidos de la prosperidad pega tanto? Los predicadores de la prosperidad en Estados Unidos tienen una contundencia muy fuerte, porque es un país próspero. ¿Ve? ¿Por qué se descontextualiza totalmente la predicación de la prosperidad en nuestros países latinos? Porque hay mucha pobreza, entonces eso no es contextualizado. Y ahí es donde empezamos a tener el problema bien serio. O sea, tomamos modelos, ¿sí? Tomamos modelos que no podemos adaptar a nuestro contexto social. Entonces, ¿cómo vamos a ser efectivos? Si queremos predicarle a los colombianos como se le predica a los europeos, no podemos. O sea, por más que yo quiera poner en el pensamiento de alguien, algo que él no lo vive, que él no lo siente, va a ser muy complejo, va a ser muy complicado. Entonces empezaron, lógicamente, por eso al comienzo les dije que los predicadores están sesgados por su corriente teológica. Eso tenemos que reevaluarlo y tenemos que llevarlo de verdad a que la predicación sea bíblica, que volvamos a la Biblia, que volvamos a ser bíblicos, no a ser tan teológicos en nuestra forma de predicar. Yo estaba pensando, ¿qué estarán haciendo los predicadores pentecostales? Que muchos llegaban
decían amén, decían 2 palabras y ya la iglesia empezaba a hablar en lengua y los hermanos decían, tremendo mensaje, hermano. ¡Uy, eso fue un mensaje! No, él no dijo nada. Fue Dios el que de pronto intervino y algo pasó, pero no fue un tremendo mensaje. ¿Ves? Entonces, ¿cómo estarán haciendo ahora? Que nadie te dice amén. Y que muchas veces el predicador pentecostal nuestro, y a mí me pasó muchas veces, ¿sí? ¿Cómo librábamos un sermón? Diga amén y repita amén y vuelve y diga amén. No, Señor, volvamos a decir hay poder en Jesús. Dígalo otra vez, vamos a decirlo 3 veces con poder. ¿Me entiendes? Ahora ya no. No tenés quien te diga amén. No tenés al otro lado a quien decirle, repítalo y dígalo. Eso, exactamente. Entonces, creo que debemos contextualizar definitivamente nuestros sermones. No pueden ser retóricas, no pueden ser conversaciones simples, cosas que no vayan más allá. Definitivamente deben ser sermones que pasen de la teoría y que desafíen las personas a la práctica. Definitivamente. Hoy estamos en un mundo práctico. Entonces, tú puedes pararte y decirle una cantidad de cosas bonitas a la gente. Y ellos dicen, sí, eso está muy lindo, pero ¿qué hago con todo eso? ¿Qué hago con todo eso tan bonito que no me sirve para vivir? ¿Sí? Entonces, eso no te va a servir. No podés poner un modelo de iglesia americana en Colombia. No lo podés poner. Eso no puede ser. Yo noto el afán de muchos predicadores de querer tomarlo de allá y como obligar a la gente a que tienen que ser como allá. No puede ser. No puede ser. Tenemos que contextualizar el mensaje. No solamente a nivel social y cultural, sino a nivel bíblico. Y nunca el mensaje bíblico fue pasivo. Nunca, porque la fe no es pasiva. El mensaje bíblico siempre llevó a la acción, llamó a la gente a actuar, llamó a la gente a transformarse, a ser alguien, a cambiar, ¿sí? A obrar y a hacer lo que no podían hacer. Es más, yo siempre he usado un ejemplo que me fascina. Desde que lo oí y desde que lo entendí, procuro usarlo. Nunca el Señor le dio la mano a nadie para levantarse cuando era paralítico. Nunca. Nunca. Yo no vi nunca al Señor decirle a una persona, siente, ay, pobrecito usted, venga, cuénteme, ¿cómo está enfermo? Y que lleva 40 años ahí, usted lleva 40, ah, qué pesar de usted. Nunca. Siempre el mensaje del Señor fue desafiante. Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es un desafío a la acción. Eso es un desafío a actuar. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere un mensaje que te conforte el oído, ¿sí? Porque como en este tiempo era comezón de oír, entonces yo quiero que me rasquen el oído aquí, que me hagan sentir bien un rato y ya, no hacer nada. No, que sea liviano. El mensaje bíblico siempre desafía a la acción. Pastor, qué interesante este recorrido que nos hace y cómo debemos contextualizar el mensaje. Y en ese sentido, uno ve que hay un esfuerzo por los traductores bíblicos y aún por muchos teólogos por traer un lenguaje latinoamericano y desligarnos un poco de ese lenguaje americano, europeo, y creo que eso apunta mucho a lo que usted nos viene diciendo. La tendencia de la teología hoy es a entendernos, o sea, es a entendernos en nuestros contextos, en lo que somos cada uno. Es que si pudiéramos entender que el mensaje del Evangelio es tan individual, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus pensamientos y con sus propios pensamientos hace su propio mundo. Y cada persona debe ser trabajada en su contexto cultural, social, religioso, absolutamente. Por eso podemos notarlo aquí en nuestro país. Una cosa es predicar en la costa y otra cosa es predicar en el eje cafetero. Una cosa es predicar en Bogotá, otra cosa es predicar en Cali. Son contextos totalmente diferentes y cada uno percibe la predicación de manera diferente. Ahí es importante hablar de métodos y medios. Es muy importante hablar métodos y medios. Los métodos que tenemos, o el método que tenemos bíblico,
no lo podemos cambiar. O sea, el método es la predicación. Eso es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Prediquen. Deberíamos hacernos muy buenos en eso. Deberíamos, perdónenme la expresión, que no me la van a malinterpretar, pero deberíamos profesionalizarnos en eso. Así es. Yo veo un partido de fútbol, perdona a los que no les gusta ver de pronto un partido, yo lo veo, ¿sí? Cuando yo veo un partido de fútbol, entonces yo digo, ¿cómo puede ser que ese señor que todos los días juega no controle el balón? ¿Sí? Que le hacen un pase y ¡pum! Se le fue el balón. Pero si él todos los días juega, ¿cómo puede ser que no controle un balón? Nosotros deberíamos ser lo mismo. Deberíamos tener la predicación en un concepto tan alto que deberíamos hacernos muy buenos, porque es nuestra labor principal. Entonces, el método no lo podemos cambiar. No logremos cambiar el método, que ese no se puede cambiar. Pero tenemos que hablar de los medios. Los medios sí se pueden cambiar. Los medios sí pueden ser variables. Por ejemplo, mire los medios ahora. Total. Cambiaron los medios. ¿Sí? Antes nuestra predicación era presencial. Estábamos con la gente ahí. ¿Sí? Y a veces los resultados de la predicación eran muy momentáneos. Entonces, lo que sucedió, uy, cómo estuvo de lindo, cómo estuvo de bonito el culto. Pero nunca tirábamos una predicación o queríamos que la predicación tuviera un efecto a largo plazo. Que trascendieran. Que trascendieran la gente. Entonces necesitamos definitivamente no cambiar el método, porque los elementos pueden cambiar, pero el método no lo podemos cambiar. Lo segundo que necesitamos seguir de una manera contundente es ser bibliocéntricos. O sea, definitivamente tenemos que seguir siendo bibliocéntricos. La Biblia tiene que seguir siendo el centro de nuestra predicación. Está bien que usted contó una anécdota, está bien que usted dijo una experiencia, pero no podés basar un mensaje en un testimonio. ¿Sí? Hay mensajes que fueron un testimonio. Entonces se escuchó solo el testimonio y no pasó nada más. No se puede basar solamente en eso. Usted nos hace un puente muy importante a la tercera pregunta. Y es que razón tiene. Hay mensajes que son solo testimonios. Y posiblemente esto da tanto resultado que nos acostumbramos a contar el testimonio y terminamos ya no predicando ni siendo bibliocéntricos. En ese sentido, y como los tiempos cambian, ¿qué temas fundamentales, qué temas bíblicos fundamentales deberíamos predicar en el siglo XXI? Es que partiendo de ahí, como el método no cambia, que es la predicación, como debe ser bibliocéntrica, como debe ser cristocéntrica, entonces tendríamos también que hablar del estilo del predicador. ¿Sí? Creo que ahí hemos tenido también un problema muy sesgado con la teología. ¿Sí? Entonces, el predicador que enseña es aburrido. El predicador que es explosivo, uy, nos entretiene. Porque también nuestra forma de predicar condiciona la audiencia. ¿Qué digo yo? No hay tan buenos predicadores. Hay oyentes muy bien entrenados. ¿Sí? Entonces, si tú te vas a ver un mensaje pentecostal, nosotros ya no somos tan pentecostales. No. Hemos variado en el concepto del pentecostalismo. Pero te vas a ver un mensaje pentecostal de los gringos pentecostales. Y te das cuenta que ellos tienen unos oyentes excelentes. Ellos no son tan buenos predicadores. Tienen unos oyentes muy buenos. Que a todo lo que ellos dicen, contestan, amén, predíquelo, dígalo, repítalo, vuelva y dígalo. ¿Entiendes? Entonces a veces no es tanto el buen predicador, sino los buenos oyentes que hay. Entonces eso es importante. Y necesitamos ahora en esto de la nueva palabra de la reinvención, necesitamos de verdad nosotros también reinventarnos. Y necesitamos aprender de verdad, que hay mucho que predicar, sin salirnos de los elementos fundamentales. Necesitamos ser
bibliocéntricos, necesitamos ser cristocéntricos y necesita cada predicador tener un estilo propio para hacerlo, entendiendo que la fuerza no está en el estilo, sino en el mensaje. Nosotros a veces creemos que la fuerza de la predicación está en mi estilo de predicar. Es decir, que en estos tiempos, yo lo hablaba con Gerson, no sé si de pronto nos puede hablar un poco de eso, pastor, y es que falta, creo que un poco o mucha profundidad en el sermón o en la parte de la predicación, y no sé si también ahí se incluya la pérdida de vocación a la hora de predicar. Definitivamente. Bueno, les explico ahorita en el proceso de formación que tuve en oratoria. El profesor nos decía, si usted va a hablar 1 minuto en público, el tiempo de preparar 1 minuto en público debe ser 30 minutos. Si yo voy a hablar en público 1 minuto, mi preparación para hablar 1 minuto son 30 minutos. Quiere decir que si yo voy a hablar en público 10 minutos, mi preparación son 300 minutos. Y ahí está el problema. Donde creemos los cristianos evangélicos tenemos un problema serio. Y es que le dejamos todo a Dios. El Señor en el momento me usa. Eso ahí el Señor va a hacer algo poderoso. El Señor, no. El Señor te usa de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a lo que tú seas. Entonces, no podemos definitivamente dejarle todo el trabajo a Dios. O sea, no podemos descargarle, bueno, que lo haga el Señor. No, yo tengo una agencia humana que tiene que ver mucho en el trabajo de la predicación. Tiene que ver con la preparación. Si yo no me preparo para predicar, yo no tengo vocación de predicador. No la tengo, definitivamente. Si a mí me da pereza sentarme un día a preparar un sermón, definitivamente yo no tengo vocación para predicar. Entonces aquí necesitamos mirar lo que dijo Pablo. ¿Qué predicamos? Pablo era un hombre muy preparado, tendría muchas cosas que predicar, pero ¿qué dijo Pablo? Dijo, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Quiere decir que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje centrado en la cruz de Cristo. En la Biblia tenemos todo para predicar. Amén. El apóstol Pablo creo que pudo haber empezado como muchos de nosotros, queriendo predicar muchas cosas, pero él llegó a esta conclusión, que para él, como acaba usted de decir, pastor, el mensaje central fue la cruz. La muerte y la resurrección de Jesús fue el mensaje central. Y creo que para nosotros también debe ser un mensaje muy central, ya que nos hemos a veces limitado a predicar de la cruz y de la obra del Calvario, de la obra redentora, solo en la Semana Mayor. Lo hemos limitado a la Semana Mayor y este es un mensaje sumamente central en el cristianismo. Hay muchas cosas que han traído éxito al ser humano, ¿cierto? El ser humano tiene éxito en los negocios, tiene éxito en su vida profesional, en su vida familiar, en todo eso. Pero cuando llegamos a la parte del sermón y la predicación, creo que el éxito está supeditado a otras cosas muy diferentes al éxito material o profesional. ¿Qué tiene o qué le da el éxito, pastor, a un sermón? Y hablando en el buen sentido de la palabra, que no se malentienda la parte de éxito. Cuando volvemos a lo mismo, cuando necesitamos contextualizar todo lo que se habla, y estamos hablando en este contexto cristiano, entonces no estamos hablando del éxito secular, del éxito que tiene una persona porque vende más carros, ¿sí? Estamos hablando de esta parte nuestra, que es lo que comúnmente podemos definir como éxito. Retomamos. Entonces, pensamos que el éxito está en el resultado momentáneo, en el instante, en lo que pasó con el mensaje, y se nos olvida que esto debe trascender, debe ir más allá. El mensaje es algo que las personas deberían irse a la casa meditando en eso, porque así dice el Salmo,
¿sí? Que Dios bendice a los que meditan en su palabra. Entonces la gente no debería solo estar pendiente de lo que pasó en el culto, sino que lo que me dijeron debería yo llevarlo y seguir procesando en mi mente el mensaje que me dijeron. Eso no solamente va a ser un beneficio para mí, el beneficio más grande que yo voy a tener es que mis pensamientos van a empezar a cambiar por el mensaje que me dieron, y cuando mis pensamientos cambian, mis acciones van a cambiar. Entonces, creo que el éxito, medir el éxito en un mensaje no es tan fácil, porque empezando que a veces los predicadores predicamos más de lo que sentimos, más de lo que nosotros queremos que la gente sienta. Y hay que recordar que la predicación no revela lo que yo estoy sintiendo o lo que yo quiero que la gente sienta. La predicación revela a Dios, ¿sí? La predicación revela quién es Dios, la predicación revela quién es el Señor, qué hace el Señor. Pero la mayoría de nosotros nos queremos ir a querer revelar lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros hemos preparado, lo que nosotros... No, la predicación definitivamente muestra a Dios, por eso tiene que ser cristocéntrica. Creo que ahí está el éxito del sermón. Y aprendí desde la certificación que empecé a hacer en coaching, aprendí que hay dos maneras de hacer las cosas. O tú las haces desde el ego o las haces desde el alma, ¿sí? Entonces, cuando yo las hago desde el ego, ¿qué quiero yo? Quedar bien. Yo quiero quedar bien. Quiero hacer las cosas bien para que la gente me aplauda, me reconozcan, ¿sí? Y de alguna manera me den una posición. Pero cuando yo lo hago desde el alma, ¿sí? Entonces a mí no me interesa ya quedar bien, sino que me interesa representar bien, ¿sí? ¿Y a quién represento yo? ¿Ve? Entonces yo no estoy hablando un mensaje mío, yo no estoy hablando de mí, de lo que yo soy, sino que yo estoy representando de quien yo soy, de quien me puso a hablar de él, ¿sí? Y en ese contexto no hay un Dios que juzgue ni que condene, no, hay un Dios amoroso, y más en este tiempo. Estamos en el tiempo donde de verdad el mensaje debe ser un mensaje al corazón, un mensaje al alma, pero la gente lo siente. La gente siente cuando tú estás predicando desde tu enojo, cuando tú estás predicando desde tu ego, la gente lo siente, ¿sí? Porque la gente también siente cuando con las palabras tú los acaricias o cuando con las palabras tú lo hieres. Ellos lo sienten. El hermano estaba bravo y nos estaba diciendo esto así y estaba hablándolo así. Y me llama muchísimo la atención el mensaje que el Señor le dijo a Oseas que le predicara a su esposa. Dijo, ve y háblale, pero háblale al corazón. ¿Qué tendemos los seres humanos a hacer? Hablarle a los errores de la gente. Nosotros no somos felices. Es que no oran, es que no ayunan, es que no hacen esto, es que... Porque somos felices atacando los errores de la gente. Y el Señor dijo, el mensaje es lindo cuando le hablas al corazón. Se dice de Winston Churchill que era el primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estuvo a punto de perder la guerra, que una de las formas como Churchill le levantó el ánimo a la nación fue a través de sus grandes exposiciones, pero en lo secreto se decía que Churchill pasaba muchísimas horas planeando cada detalle, cada palabra que iba a decir. Espiritualmente y en cuanto a la predicación, ¿en qué sentido podemos decir entonces que la preparación del sermón no se puede separar de la predicación misma? Porque usted decía, venimos con una tradición donde nos paramos, improvisamos y Dios me pondrá las palabras. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Hasta dónde podemos desligar una cosa de la otra? Definitivamente es imposible, o sea, no lo vamos a poder hacer. No se puede tener el éxito que queremos
Y el éxito que buscamos al final de la predicación es que el Señor sea glorificado, ¿cierto? Pero no vamos a tener ese éxito contundente si no le damos la relevancia que tiene la predicación. Y uno de los puntos supremamente importantes en la predicación es la preparación del sermón, ¿sí? Cómo yo debo preparar el sermón para la predicación. Y dentro de la preparación del sermón está que no solamente es la preparación del sermón en mi estudio, sino también mi preparación espiritual del sermón. Cómo yo me preparo espiritualmente para hacer la exposición. Pero hay un problema, yo pienso que más grave, es que la gente no disfruta lo que hace. Entonces tenemos pastores aburridos, ¿sí? Y como tenemos pastores aburridos, la consecuencia de eso es que tenemos mensajes aburridos. Porque entonces el pastor dice, pero ¿cómo me voy a sentar yo 2 horas, 3 horas y 4 horas ahí a leer y a leer y a leer? A mí no me gusta leer. Ya tenemos un problema bien serio. Un pastor donde de pronto él sale a presentarse como el gran ejemplo y modelo y a ponerse como un superhombre frente a los demás. Esas cosas nos aíslan de la gente. Esas cosas hacen una brecha muy grande entre la gente y nosotros. Cuando estábamos estudiando oratoria, el profesor de oratoria nos decía, si hay algo contundente en un mensaje, en la exposición de un mensaje, es cuando tú sales y cuentas una historia humana. ¿Sí? Cuando la gente se da cuenta que el que me está hablando allá también le da miedo. Porque a veces nos paramos a predicar, ¿cómo que miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿A dónde está la fe? Y ponemos a regañar a la gente porque sienten. ¿Y quién dijo que nosotros no sentimos? ¿Sí? Entonces nos hacemos como tan inhumanos que deshumanizamos el sermón, ¿sí? Ahí ya no hay éxito. El éxito de un sermón es conectar con el humano que está al frente mío, que es tan humano como yo, y darle a entender a él que le estoy predicando desde el alma, desde mi corazón, porque lo entiendo, no porque lo juzgo, sino porque lo entiendo, porque lo que él vive lo vivo yo, porque los temores que él siente los siento yo, porque las luchas que él vive las vivo yo también. Pues ahí empezamos. Este señor, ¿por qué tenía tanta empatía con la gente? Porque él era honesto en la forma de salir a hablarles. Entonces él les hablaba de nosotros, ¿sí? Vamos a ganar esta guerra, ¿sí? Y nos vamos a levantar. Nunca les decía, se tienen que levantar. ¿Qué hubo que no se levantan? Yo ya estoy arriba de ustedes. No, nos vamos a levantar, vamos a salir adelante, ¿sí? Somos uno. Eso te conecta con la gente. Eso se llama empatía. Entonces no podemos pararnos en un púlpito a decir, aquí está el superhombre que les va a enseñar cómo vivir, ¿no? Aquí estamos caminando de la mano y yo en lo que puedo te ayudo, ¿sí? Y te doy la mano, pero yo no soy ningún superhombre, ¿sí? Tengo las mismas dificultades que tú tienes. Así es. Creo que el eje central también de la predicación bíblica es eso mismo, pastor, la misericordia. Es que Dios mira nuestra miseria con ese corazón y eso mismo tiene que llevar implícito, creo que el sermón y el éxito de la parte del sermón. Es que si yo no soy yo, porque yo soy un representante de yo no salgo a defenderme yo no salgo a hacer un argumento mío, yo salgo a hablar de quien me mandó a hablar y cómo habló él, cómo le habló él a la gente, cómo los trató. Hermano, es que eso es muy sencillo. Lea uno la Biblia y ahí está. Todo lo que Jesús hizo con la gente, hágalo usted con la gente y será contundente en el mensaje. Cuando el Señor lo vimos hablar cosas rebuscadas, cosas tan extrañas que la gente quedara como muchos hermanos nuestros que llegan a la casa, ¿cómo estuvo el mensaje? No, eso fue una cosa profunda, pues yo no entendí nada, pero eso fue muy profundo. Entonces, eso no nos sirve. ¿Por qué la contundencia del mensaje del Señor? Porque eran cosas sencillas, prácticas, que la gente las podía entender de una manera fácil y se identificaban con la persona. Con Gerson lo hablábamos y es una preocupación no solamente nosotros como ministros, sino también de lo que estamos haciendo para que entienda lo que le hay una preocupación y es
por la parte no solamente de lo que predica el ministro, sino que detrás del ministro, o ahí atrásito del ministro, vienen los que quieren aprender del que está predicando, del que está exponiendo la palabra. Entonces, siempre se van a ver permeados por el estilo de predicación, por la vocación del predicador. Entonces, es un flagelo que se está dando. ¿Y hasta cuándo? Así es. El modelaje nuestro es vital. O sea, el modelo que tiene un pastor será el ejemplo que le está dando a los que lo están oyendo. Entonces, por eso tú a veces llegas a una iglesia donde todo el mundo se juzga, donde todo el mundo se critica. Y cuando tú oyes al pastor predicar, lo oyes que sus mensajes son críticos, ¿sí? No son compasivos, son críticos. Él a través del mensaje critica y juzga a las personas y es contundente en eso. Entonces, cuando tú vas a ver la interacción de los hermanos, te das cuenta que lo que ellos viven y lo que ellos hacen en su manejo social es criticarse, atacarse, hablarse en feo, hablarse en duro, porque es muy complicado. O sea, hay que entender que más allá de lo que nosotros predicamos es lo que estamos formando en la gente, la formación que le estamos dando a ellos. Eso que hablamos se queda en el corazón de ellos, se queda en la vida de ellos, y por eso es tan delicado lo que uno diga, porque lo que tú digas en un sermón, y si es en contra de otro, y si la gente de una vez lo agarra para atacar al otro, nunca para ayudar. Bien decía o dice el gran expositor Miguel Núñez. Él dice que cada palabra, cuando tú te paras frente al público a predicar, cuenta delante de Dios. Es decir, que tú le tomarás cuenta a Dios por tu predicación. ¿Por qué dijiste? ¿Y por qué dejaste de hacer? ¿Cuál fue tu negligencia a la hora de ir y predicar un sermón frente a la iglesia que está anhelando palabra de Dios? Yo tengo que darle la importancia y la relevancia que tiene la predicación. Y no estoy defendiendo mi posición con la predicación, no estoy defendiendo mi ego, no estoy defendiendo quién soy. Con la predicación estoy presentando a Dios. Así es. Y eso es lo importante. Y creo que eso es lo que juzga a Dios al final, ¿sí? ¿Por qué me presentaste como yo no soy? ¿Por qué dijiste de mí lo que yo no soy? Ese no soy yo. Creo que cuando uno se va metiendo en esto se va dando cuenta. Creo que en esencia lo que usted nos acaba de exponer acerca del éxito del sermón, tiene que haber un antes, un durante y un después. Definitivamente. El sermón cause aún después de haber sido predicado una contundencia. Bueno, hemos tenido una primera parte excelente. Preguntas, respuestas acertadísimas, pastor. Nos alegra estar con usted en esta oportunidad. De antemano, pues seguimos agradeciendo por su tiempo y por la dedicación y por también compartir el conocimiento, que creo que esa es otra partecita de algunos predicadores que cuesta. Les cuesta mucho. Pero qué bueno que aquí estamos entre amigos y estamos pudiendo exponer todo lo que Dios nos ha permitido tener. Queremos tener una segunda parte de este mismo tema. Vamos a continuar con estas preguntas. Ustedes no se muevan, quédense aquí para que entienda lo que lee, la forma fácil y entretenida de entender la Biblia.